Quiero dar las buenas. Bueno, recordaba que la grabación va a ser grabada, por si alguien quiere apagar la cámara. Simplemente daros las buenas tardes a todos los participantes en esta sesión, que además es muy interesante. Y lo primero, quería agradecer y destacar la labor de Aprosal, tanto en la gestión de este evento en particular como en las diferentes actividades y jornadas que realizan desde el 2006, allá por sus inicios. Para aquellos que no sean conocedores, Aprosal es la Asociación de Profesionales de la Seguridad y Salud Laboral en Galicia, que está abierta a todos los profesionales del sector y que podéis contactar con ellos a través de su página web, aprosal.com, tanto para interesaros por los servicios, por las jornadas, como también si queréis asociaros directamente. Precisamente también quería agradecer para este webinar la colaboración de Auren Consultores, cuyo presidente, justamente Javier Cantera, es el ponente de nuestra jornada de hoy. Javier, darte la bienvenida y antes de darte la palabra ya definitivamente, una pequeña presentación de tu currículum que he tenido que resumir porque es bastante extenso. Entonces, comentar que es doctor en Psicología y licenciado en Derecho, máster en Dirección de Recursos Humanos, directivo de distintas empresas como Telefónica, Enagas, Resol, Sueps, entre otras, docente de varias universidades y de otros centros de formación de reconocido prestigio, tanto creo que nacionales e internacionales, presidente de Auren Consultores y de la Fundación Personas y Empresa. Autor de numerosos libros, tanto de la temática de psicología del trabajo como de los recursos humanos, y de ahí destacar precisamente la última publicación y que da título a este webinar, La salud mental en la empresa, cómo crear esos trabajos saludables y mejorar la salud mental de nuestro equipo. Un tema de rabiosa actualidad, la salud mental. Y ya para darte pie, Javier, si te parece, quería primero recoger tu opinión en cuanto a salud mental y cuál dirías que es el diagnóstico de esa salud mental en la empresa española en este inicio del 2024. Bueno, pues en primer lugar, muchísimas gracias a vosotros, a vuestra organización y a todo lo que está detrás de todo lo que hemos podido ver o que se puede ver en la labor que estáis haciendo. Vamos a ver, el tema de salud mental es un tema que no es enfermedad mental. Luego al inicio de mi exposición os lo contaré, ¿no? Salud mental es la prevención claramente de la salud mental en las organizaciones. ¿Por qué quiero decir esto? Porque el estado en este momento es un estado de rabiosa actualidad precisamente porque la gente entiende que el compromiso por las empresas, con las empresas, pasa por el bienestar de los empleados, cosa que hace unos años no estaba metido dentro de la ecuación. Hace unos años se trabajaba o se tenía el concepto de que trabajo, lo que ibas buscando es meritocracia, subir, tener escalabilidad de roles. Y hoy día la mayoría de las personas de las nuevas generaciones y tras el COVID más todavía destacan que lo importante para poder tener buen compromiso con las empresas es tener bienestar. Y de ahí surgió mi libro, que lo empecé a pensar en el momento de la pandemia y salió en mayo no, en junio del año pasado. Y bueno, pues en 6 meses llevamos ahora mismo 2 ediciones y ya me han dicho que dentro de poco vamos a una tercera edición, lo cual significa que se está vendiendo muy bien precisamente a la gente en sí mismo. Y la conferencia, la intervención que voy a hacer a continuación es un resumen del libro, que como yo no soy muy vendedor, ya casi con este resumen os veis el propio libro. Voy a explicar un poco cómo se genera en este momento la preocupación por el bienestar y cómo puede hacer las empresas para incrementar su nivel de bienestar con las personas, ¿no? Si queréis preguntarme, me preguntéis cuando queráis, que yo no quiero en ningún momento dado solamente ser yo el que cuente las cosas, sino también intervenir y poder interactuar. Voy a intentar compartir, a ver si me sale, para que podáis ver la presentación. Espérate. ¿Estáis viendo la presentación? ¿Me estáis viendo? Sí, perfectamente, Vale. Javier.
eh, como la, el título es lo mismo que ojos saludables y mejora la salud de la empresa. El concepto de salud mental y enfermedad mental, para saberlo diferenciar claramente. Hablaremos mucho de bienestar y productividad, porque el discurso mío es un discurso de productividad, no es un discurso solamente bienestar. Es decir, lo que aquí conlleva el bienestar en los empleados es un ciclo maravilloso, virtuoso, que produce la productividad dentro de la empresa. Luego hablaremos del modelo que yo defiendo. Me puse un nombre, lo llamo el bienestar de propósito. Y ahora os explicaré cómo las últimas investigaciones de la psicología científica han ido hacia este concepto. Y bueno, precisamente hoy me he desayunado con que en Chile van a hacer un primer congreso de bienestar de Puerto Rico. Pues al final un concepto que hace poco pues parece que está teniendo éxito, la idea de que el bienestar no es una cosa higiénica solo, sino que lo más importante es que tú como persona es un bienestar más allá del bienestar hedónico, como veremos a continuación. Luego vamos a hablar de la rueda del bienestar, las 10 áreas de la rueda del bienestar. Hay 10 áreas donde claramente está el bienestar. Y previamente también vamos a hablar de los tipos de anclaje de bienestar, cómo genera esos anclajes de bienestar, y acabaremos simplemente cómo se puede hacer esto en las empresas a través de procesos de acción de cambio. Bien, empezamos si queréis. Este es el libro que yo publiqué, ya os digo, hace 6 meses. Se llama Del bienestar al bien ser. Aquí hay que destacar que también hay otra palabra, digamos, no creada, pero sí acuñada dentro del libro, que es el bien ser. El bien ser es una palabra que no existe en castellano, pero a mí también me encanta, como decía García Márquez, de vez en cuando inventar palabras en nuestro querido castellano. Es que mientras el bienestar es una cosa temporal, que puedes estar, el bien ser es interiorizar una fórmula mágica de tu bienestar para claramente en todos y cada uno de tus días tengas ese bien ser, ¿no? Bueno, aquello que leáis el libro veréis un apartado que no quiero extenderme mucho sobre el bien ser. ¿En qué puede resumir este libro? A mí me gusta mucho resumir los libros en ideas muy fáciles, ¿no? Más que hacerlo muy complejo. La primera idea es el foco de una misma realidad en la salud mental y la enfermedad mental. Como os decís en mi currículum, yo soy doctor en psicología, pero soy licenciado en Derecho y he hecho bastantes másteres de economía, ¿no? He sido empresario desde hace mucho tiempo, ¿no? Y yo siempre digo lo mismo, que a mí me preocupa la psicología de la normalidad, no la psicología de los casos extremos. Las enfermedades mentales no superan más allá de un 6 o un 7% de la población general que está en las empresas. Ya sabéis que mucha gente precisamente genera mucha más enfermedad mental estando en el paro que en el trabajo. El trabajo es uno de los grandes alicientes para tener menos enfermedades mentales. Pero también es muy importante, y en eso es claro, que hablemos más de cómo prevenir la salud mental de la enfermedad mental. Y aquí hay una diferencia muy clara. Las empresas tienen ecosistemas tóxicos. Y fijaros que la palabra es ecosistema. Yo no hablo de un jefe tóxico, no hablo de un ambiente tóxico, hablo de ecosistemas. ¿Por qué? Porque son muchas variables que se interrelacionan entre sí mismas. Por lo tanto, la intervención no puede ser solamente desde una perspectiva de la psicología clínica, que trata el tratamiento de las enfermedades mentales, la terapéutica de las enfermedades. Aquí hay que prevenir, hay que cambiar sistemas, hay que cambiar modelos de turnos, hay que cambiar modelos de gestión del tiempo, hay que cambiar modelos de gestión de espacio, modelos de relaciones entre grupos. Y todo eso es una labor muy de psicología. Bueno, son problemas graves, no son problemas de enfermedades mentales, son problemas del día a día, lo que hoy en Estados Unidos se ha puesto en términos de moda, se llaman los microestrés diarios, ¿no? Todos tenemos una capacidad de nombre de microestrés que a veces obviamente simplemente son problemáticas de tu trabajo y que la psicología tiene que estar ahí para prevenir y poder generar una mejor bienestar, un mejor bienestar. Por lo tanto, hay que tener una visión holística de los planes de bienestar de la empresa. Fijaros, hasta hace poco el bienestar se ha quedado muy metido en el bienestar físico, ¿no? Todos tenemos frutas en nuestras empresas con una alimentación sana que hay que poner mucho foco. Todos hemos puesto a las famosas apps para hacer deporte,
pero hay que tener una visión más holística. El bienestar de las personas no viene solamente por el bienestar físico. Es condición necesaria trabajar claramente tu bienestar físico, pero no es suficiente. Hay que trabajar el bienestar de propósito, es decir, la identificación. Y fijaros que España es el país europeo que más sobrecualificación tenemos, es decir, más gente que ha estudiado niveles más altos. Sobrecualificación es un problema de bienestar de propósito, de insatisfacción permanente que genera claramente un elemento muy inadecuado. Por lo tanto, el bienestar no se puede vida sana, ir a hacer deporte. Hay que hacer una visión más holística del plan de bienestar. Entonces, la primera idea fundamental de este libro es salud mental, enfermedad mental, intervenciones sociales y de cambio organizacional, no solamente sesiones clínicas, una visión mucho de plan de bienestar desde una visión mucho más amplia, ¿no? A mí siempre me ha hecho gracia y yo he sido un gran defensor de las técnicas contemplativas. Yo hago mindfulness desde hace mucho tiempo, ¿no? Es muy importante el mindfulness, el saber tú gestionar tus respuestas internas frente a la adversidad. Pero también hay que cambiar la realidad, también hay que cambiar la toxicidad del ambiente. Decía Víctor Frank, que todos lo hemos leído, en los campos de nazis. En esos campos había que siempre tenía la libertad de decir que nadie le podía influir en ser libre de no sufrir. Digo, está bien, pero también hay que derribar a los nazis. Es decir, hay que cambiar los sistemas tóxicos existentes de la empresa. Y esa es la perspectiva de salud mental que yo quería meter en el libro. Segunda, hay una idea para mí fundamental, que es que el bienestar se desvirtualiza con el concepto de felicidad. Yo estoy en contra de la felicidad como una responsabilidad de las empresas. La felicidad es una ecuación personal de cada uno de nosotros. Lo que es responsabilidad de la empresa, y mucho, es que no haya ecosistemas tóxicos que me generen infelicidad. Pero no es ocupación de la empresa la felicidad de los empleados. Esto es un debate profundo que, como bien sabéis, he tenido que defender en algunas situaciones con gente que han creado, para mí, un concepto omnibus con la felicidad y dice que las empresas tienen que estar preocupadas de la felicidad de las personas. Yo creo que la empresa lo que tiene que estar preocupada es que tengan bienestar las personas porque no hay toxicidad en la empresa. Si hay un jefe tóxico, hay que atacarle, hay que cambiarle, hay que desarrollarle. Lo hemos tenido hace poco aquí en el Hospital de la Paz, con que se ha parado toda una UBI por un jefe tóxico y por una no decisión que se tomó organizativamente de cambiar esa situación. Por lo tanto, la felicidad no es nuestro eje es el bienestar. Y yo siempre digo lo mismo, las empresas están obsesionadas con la venta de la felicidad, hay un lenguaje muy propicio a la felicidad. Y yo yo milito en la psicología positiva y soy una persona que me considero optimalista, que es un optimista realista. Creo que es muy importante que dejemos de lado esa visión infantil de la felicidad, ¿no? Hay apps que te preguntan todos los días si eres feliz en el trabajo. Si a mí me preguntan si soy feliz porque me pregunté todos los días que soy feliz, ¿no? Muy importante que no hay que cagar de mi libro, en la cual es una crítica a los libros de autoayuda que tanto hablan sobre la felicidad. La tercera idea es una idea muy importante. Hay unas investigaciones que para mí son claras de Carol Reef, desarrolladas a partir del 2009 en Estados Unidos, que hace un encuadre muy claro del bienestar y diferencia que hay dos tipos de bienestar. El bienestar hedónico, que es condición necesaria, nunca suficiente, donde podemos meter hasta la conciliación. Es un bienestar hedónico que a ti te permite tener una vida lo más placentera posible, pero la gente no tiene que buscar solamente vida placentera, porque da la casualidad que mucha tasa muy alta de gente que tiene depresión, que tiene diferentes manifestaciones ya de enfermedades mentales, tienen resuelto su bienestar hedónico, pero no tienen resuelto su bienestar de propósito. Están sobrecualificados, tienen una situación claramente de no tener objetivo para crecer en esa empresa, su propósito de vida no coincide con el propósito de la empresa. Y eso es lo que yo llamé bienestar de propósito en este libro, que luego genera que si una persona trabaja su bienestar del propósito,
puedes llegar a tener su bien ser. Por eso la gente que se siente tan adecuada con su profesión, con su ecosistema donde está trabajando, acaba teniendo un bien ser, ¿no? Esto es muy importante porque aquí no está basado en alguien que se ocurre una idea, está basado en unas investigaciones bastante exhaustivas, con un número de personas, más de 2.000 personas que han hecho análisis de cuándo una persona se considera que tiene bienestar y cuándo no, con Carol Reef, y que creo que es muy interesante para encuadrar bien el concepto de bienestar. Y el cuarto concepto es la relación del bienestar con la productividad. Poco, como os decía al principio, la metida con el tema de la gente que quería luchar, tener mérito, tener escalabilidad en la empresa, desarrollo, llegar a tener grandes puestos. Hoy día no ese es el concepto básico si quieres tener talento. Si quieres tener talento, gente que su talento la apueste con tu empresa, apuesta por el bienestar. Apuesta porque ellos se den cuenta que son importantes simplemente por ser una persona en esa empresa y no solamente por su aportación. Y ahí lo que le llamo en el libro es la ecuación de la salud mental empresarial, compromiso. Los estudios científicos existentes en este momento y algunos realizados a principios del 2023 en Estados Unidos, y lo recojo en el libro, antes de publicarlo, lo recogí en el último momento, demuestran claramente que si tú apuestas dinero en el bienestar de los empleados, obtienes un mayor nivel de compromiso. ¿Y por qué es interesante el nivel de compromiso? Porque todos sabemos que el nivel de compromiso genera un mayor nivel de productividad. Y más en este momento, que la mayoría de los trabajadores, cada vez vamos a ser más trabajadores del conocimiento. En la alta robotización de la vida intelectual y obviamente ese trabajo intelectual necesita mucho más el compromiso de la persona. Es decir, cada vez más te preocupa más el asentismo psíquico que el asentismo físico. El asentismo físico una persona no viene a trabajar. El asentismo psíquico la persona está presente pero no está trabajando. Con lo cual, si queremos reducir el asentismo psíquico es muy importante el nivel de compromiso y el nivel de compromiso solamente se obtiene o se obtiene en su alta dosis a través del bienestar. Por lo tanto, la ecuación es que a mayor bienestar tenemos mayor compromiso, tenemos mayor productividad tenemos mayor prosperidad. Hay un estudio muy interesante que recoge en el libro, donde durante un estudio longitudinal de 20 años se recoge en grandes empresas americanas las inversiones que se han hecho al bienestar de los empleados y la sostenibilidad durante mucho tiempo de la productividad y la prosperidad de la empresa. Es decir, a corto plazo, una gestión, digamos, muy no orientada a bienestar puede conseguir resultados, pero si tú quieres una productividad y una prosperidad sostenible a largo tiempo, tienes que invertir en bienestar. Pues esas son las 4 ideas fuerza del libro que publiqué en junio y que, bueno, pues estoy por muchos sitios pidiéndome, ahora, como he dicho, en congresos en Chile, o se hace el 14 y 15 de marzo, y bueno, la verdad se ha dicho, estamos intentando desarrollar estas ideas. Pero bueno, vamos ahora a lo pragmático. Estas son las ideas generales y vamos a bajar a uno de los temas que para mí es importante, que es el modelo. Como veis, el modelo es claramente propósito. Carol Reef determina algunas cosas, aunque yo hay cosas que, digamos, he apuntado de forma diferente a Carol Reef. Por ejemplo, el bienestar hedónico yo le sitúo en 4 cosas que la gente tenemos que tener para tener una vida placentera. Obviamente el físico, nadie va a discutir la importancia del bienestar físico, aunque sí discuto que en España solamente se pone foco en 2 ejes, y le falta el tercer eje del bienestar físico. El bienestar físico está basado en la alimentación sana, obviamente todos estamos poniendo mucho foco en la alimentación sana, obviamente en los ejercicios diarios, en el nivel de ejercicio que uno hace, en el nivel de actividad que tiene, pero el tercer eje que nos hace tanta importancia, y yo también estoy investigando bastante, es en el nivel de sueño, ¿no? En el descanso, en las VISTECH, en este momento el proyecto estrella de bienestar son los programas de sueño que están desarrollando para que sus plantillas duerman más. Está demostrado que un curso de formación en una persona que ha dormido mal el día anterior
hay un 35% menos de aprovechamiento de un curso de formación. El nivel de siniestralidad, y eso lo sabéis muchos vosotros, que existen después de gente que no descansa, esos elementos que he notado que en España ese eje del bienestar físico se deja. El bienestar psíquico, obviamente tienes que tener un bienestar psíquico para poder tener una vida placentera. El bienestar económico, de aquí cuando a mí me dicen muchas veces, es que los jóvenes ahora no quieren tanto el dinero como el tiempo libre. Yo, no, no se equivoquéis, los jóvenes quieren el dinero, como lo queríamos nosotros. Lo que pasa que dentro de su lista sacrifican un más nivel de dinero a un más nivel de poder tener más libertad o más autonomía, como veremos a continuación. Y la conciliación, tiene que haber un mínimo de conciliación. La gente no puede tener una vida placentera sin tener conciliación. Por lo tanto, es muy interesante trabajar estos 4 ejes del bienestar hedónico. Pero si queremos trabajar salud mental, también hay que trabajar estos otros 6 ejes, que son los 6 ejes que con Carol Riff hemos podido ir avanzando, que es lo que yo después denominé bienestar de propósito. Primero hay un eje de autonomía. La gente quiere autonomía en el trabajo, quiere ser autor de su trabajo. De aquí el éxito hoy día en todos los desarrollos de gestión de personas del job crafting, ¿no? De la capacidad de crear tu eh, 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 respuesta. Hoy día no puedes decir a la gente dejar la adaptación, situación que tienes, vas a tener un problema o que claramente no vas a tener bienestar de propósito. Que quieres más o que estás en sitio inadecuado. Las relaciones positivas con los demás es un elemento fundamental de bienestar. La gente pone poco esfuerzo en pensar que las relaciones positivas con los demás es un elemento fundamental, tanto en el grupo natural como el grupo informal, como el grupo empresarial cultural que llamamos, ¿no? Ahí hay un análisis, lo veréis en el libro, de los 5 grupos que te relacionan en un momento dado para generarte una relación positiva. El control ambiental. La gente tiene un bienestar de propósito si sabe que claramente la incertidumbre que todos tenemos está más o menos cercana por tener un control de dónde surge la incertidumbre. Yo siempre digo que nunca puedes tener controlado ambientalmente todo, pero sorprenderte, ¿no? Entonces es un trabajo de control ambiental también muy interesante. Luego, elemento fundamental para el bienestar de propósito es el crecimiento personal. Cuando alguien te dice que lleva 20 años haciendo el mismo puesto, pues ya sabes que esa persona o sea, busca un crecimiento fuera del puesto de trabajo o no va a tener bienestar ni salud mental en ese puesto de trabajo. Y luego el elemento fundamental que es el propósito de vida. El propósito no es una cosa que te la hagas al principio de la vida, cuando sales de la carrera, ya quieres el propósito. El propósito se está modulando continuamente. Hay estudios ahora de cómo cambia el propósito de vida de la gente y la gente vamos cada ciclo de 5 años aproximadamente, vamos evolucionando nuestro propósito. A lo mejor el núcleo del propósito no varía, pero la forma, la adaptación, la capacidad de supervivencia adaptando nuestro propósito de vida es un elemento básico. Entonces aquellos que adaptan el propósito de vida están creciendo constantemente aprendiendo, que saben controlar más o menos el ambiente, que saben activar con aceptarse infecciones que tenemos todo ser humano y que eres autónomo, tienes libertad en hacer las cosas, tienes bienestar de propósito. Y por lo tanto nos lleva a la vida plena. Y hay gente que me dice, entonces la vida plena está contraria a la vida placentera. Digo, no, son 2 formas de encarar la vida. La vida plena te lleva a un bienestar que te genera mucha mayor salud mental, pero es condición necesaria tener una vida placentera. No sé, nadie puede tener una vida plena si no tiene resuelta la vida placentera. Por lo tanto, es un continuo en sí mismo, ¿no? Y este es el modelo que pusimos en marcha y con ese modelo, pues lo que definimos es que habitualmente los 2 bienestares inciden en la productividad. Fijaros que el bienestar de propósito, tanto físico, psicológico, emocional, económico, social y digital, aquí meto el tema digital porque hago un gran esfuerzo en describir el bienestar digital. Hay 15 conductas humanas que nos están variando en la introducción de lo digital en nuestra vida, ¿no? Desde cosas tan sencillas como el bumping, que es la capacidad que tienen las pantallas de quitarnos
capacidad de dormir, lo cual es un elemento muy preocupante desde el punto de vista de estar, y la gente no se da cuenta, gente que tiene ansiedad porque no sabe lo último. Cuando estar enterado de lo último que ocurre no es tener mayor salud. La salud es saber qué tienes que saber en qué momento y en qué situación. Los procesos de vida saludable, tranquila, con digital, cada vez van a ser más importantes para poder tener un gran bienestar en las empresas. Por lo tanto, el bienestar hedónico y el bienestar de propósito hay que trabajarlos. Hay que trabajarlos en las empresas para conseguir esa mayor productividad. No consiste en hacer un plan simplemente de dar derechos, como la gente me dice. Digo, no. El plan es pequeñas cosas, pero hay cosas que están de acuerdo. Es preocuparte si tienes gente sobrecualificada en un puesto. Es preocuparte el nivel de rutinización de tus puestos. Es preocuparte, es una serie de indicadores que te tienes que preocupar. De ahí salieron las 10 áreas, que lo hice en una rueda, que nos posibilitan ver las áreas de generar bienestar. Y luego identifiqué 50 anclajes, que son cosas que la bibliografía nos ha determinado que hay que poner foco si queremos diagnosticar si mi empresa genera malestar o bienestar a nuestros empleados. En ese sentido, fijaros, empezamos por los primeros anclajes, que son de tarea. Todos sabemos, y lo que hemos hecho prevención de riesgos laborales, lo que sabemos, todo este entorno, la importancia de la tarea. Pero está demostrado que hay 5 elementos que hay que diseñar adecuadamente en la tarea para generar y analizar su bienestar. Primero, lo que os decía de la sobrecualificación, vocación y ocupación, ¿vale? Tú no puedes tener un buen bienestar de propósito si tú consideras que el trabajo que estás haciendo simplemente es un trabajo inadecuado a tu cualificación. O si tu cualificación obviamente tiene un propósito que no coincide con tu tarea, ¿no? Es muy preocupante que España seamos uno de los países que tengamos mayor sobrecualificación. Hemos dado una respuesta educativa muy potente y obviamente la pirámide ocupacional no le puede dar salida a tantas titulaciones determinadas en un momento dado. Pero ahí se genera mucho malestar psicológico. El segundo elemento, todos lo sabéis, es la rutinización. La rutinización y la burocratización de los puestos no es una cosa que se haga de la noche a la mañana, es una cosa que se genera, ¿no? Pero hoy día la inteligencia artificial nos viene a salvar para la rutinización, ¿no? Y tenemos que ser muy inteligentes. Hay gente que piensa que la inteligencia artificial no va a perjudicar. Yo creo que nos va a beneficiar y no soy un tecno optimista, soy una persona que creo que es bastante realista en el cambio que va a existir de puestos de trabajo y de obligación, pero sí que está claro que la rutinización es otro de los elementos que producen mayor malestar. Luego, ¿quién obviamente no ha entendido las cargas mentales y los ritmos de trabajo? El ritmo de trabajo, como bien sabemos, el estrés no es malo, el estrés es bueno, lo que es malo es la cronificación del estrés, es la habituación de la respuesta constante de estar en estrés. Entonces, es muy importante el análisis de los ritmos, ¿no?, de trabajo. ¿Y por qué? No es porque todo el mundo pueda ir a una misma velocidad o que la velocidad sea determinada por un jefe que tenga esa velocidad. Es que el análisis de ritmo de trabajo te permite claramente saber una fuente enorme de malestar. Aquí está el otro, que es el elemento básico, y Carol Riff hizo un análisis muy profundo, que es la autonomía. La autonomía consiste en que la gente dile qué tiene que hacer, qué resultado tiene que conseguir y déjale libertad en sus cómo. Esa libertad en sus cómo, obviamente dentro de una lógica no lo que sea no ético o ilegal, ¿no?, pero sí que todo lo que sea libertad en saber hacer, digamos, esos cómo de una forma determinada, va a determinar mucho su salud mental. En este momento, la sobredirección, el micromanager, las personas que se meten hasta cómo tienen que hacer las cosas, en un entorno que cada vez tiene mayor dosis de teletrabajo, es un elemento muy preocupante de malestar. Y por último, la significación. Todos queremos hacer trabajos significativos. Nadie quiere hacer trabajos no significativos. Por lo tanto, el valor del trabajo no es el valor empresarial, es el valor que la persona le da a su trabajo. Y eso es muy claro, la significación. No hay trabajos malos ni buenos, hay trabajos que están bien significados y trabajos que están mal significados.
En el libro veréis estos 5 anclajes de tareas, que son donde se nuclea, pues como una ley de Pareto, el 80% de los problemas de malestar de tarea. Luego buscamos otros anclajes, que los anclajes de identidad, que son muy importantes en este momento. En este momento hay un gran problema de entender la diversidad, ¿vale? Y la igualdad. Eh, Hay gente que entiende la igualdad y no entiende la diversidad, y hay gente que entiende la diversidad y no entiende la igualdad. Yo los pongo a la vez. Es que sin igualdad no hay diversidad y sin diversidad no hay igualdad. La igualdad de oportunidades es parte de la aceptación de la diversidad. Porque obviamente si te planteas que varios entes tienen un gran análisis en ese momento, pero hay mucha gente que no acepta la diversidad. También mañana he dado una conferencia en la Asociación Española del Cáncer sobre el derecho al olvido oncológico, ¿no? Ya sabéis que la gente que ha tenido un cáncer, cuando vuelve a trabajar, tiene problemas de repercusiones de no entendimiento, de victimización, de estimación de su problema, ¿no? Y es muy importante ese tema de la diversidad. También dentro de la encaje de identidad está la multidiversidad, ¿no? La gente habla mucho de una diversidad, pero la diversidad es que se junta, ¿no? No es lo mismo la diversidad de una mujer joven que todavía no ha tenido familia, la diversidad de una mujer de 50 y tantos años que ya no va a poder tener familia, ¿no? No es lo mismo la diversidad de una mujer eh, mayor, pero que encima no sea de carrera STEM y que no esté digitalizada. Entonces, claro, hay que entender mucho el problema de la multidiversidad. Y hay que saber hacer muy buenos análisis de públicos objetivos, que la Big Data no lo permite, con la estrategia de People Analytics, para poder saber qué anclajes de identidad tenemos. Luego hay un elemento muy importante, que es el presencialismo y la dedicación, ¿no? Fijaros, el presencialismo es un elemento muy importante, ¿no? Porque podemos tener el gran problema de que la gente valore por estar y no por hacer, ¿no? Y el presencialismo lo que genera son situaciones totalmente inadecuadas de no trabajo entendido como trabajo, pero a su vez también hay un gran problema cuando no hay dedicación, ¿no? ¿Hasta cuándo te puedes dedicar? No hay peor jefe que tú mismo, ¿no? Si tú eres el jefe que te pones la posibilidad de trabajar o de hacer algo, tienes un gran problema porque eres el más exigente, ¿no? Y aquí se asocia un concepto que en ese momento yo le estoy dando muchas vueltas, que es el de la meritocracia. Hay una crítica enorme del mérito, ¿no? Y claro, el problema del mérito es el no reconocimiento del mérito, pero el mérito es el elemento fundamental reconocido que permite a la gente tener identidad. Si no te reconocen los méritos, si es una estructura empresarial con un sistema digamos, laboral, donde las personas que lo hacen mejor no son premiadas de ninguna forma, pues tienes un problema de meritocracia, ¿no? Hay muchas empresas que el encorsetamiento de los convenios colectivos están generando caldo de cultivo de no meritocracia y la falta de meritocracia se generan en problemas de salud mental. Esto es muy curioso. Acabo de hacer en una empresa un análisis de lo que sirven o no los méritos en la empresa, que es un otro elemento muy importante en este momento como anclaje de identidad. Y luego está el tema del poder. La gente tiene que asumir las dosis de poder. Se puede ser rebelde continuo, pero hay que ser mejor con lo que los americanos llaman rebelde honesto, es decir, ser rebelde pero dentro de la lógica de entender lo que te da de comer. El poder en la empresa hay que entenderle. Sí, es verdad que hay empresas de poder omnívoro, hay empresas de poder más racional que utilizan un liderazgo inclusivo, ¿no? Pero sí que es verdad que el poder es otro elemento que genera muchísimo malestar y en empresas donde el poder está muy nucleado en pocas personas tenemos un problema. Cuando yo hago los mapas de poder en algunas organizaciones se sabe exactamente cómo es esa organización. Donde el poder no está diluido hay muchas mayores posibilidades de malestar que si el poder tiene una alta dosis de dilución dentro de la propia empresa. Luego analizamos los anclajes de autoridad. Estos son muy importantes. Todos sabemos lo importante que es el jefe, ¿no? Y aquí yo, como 5
grandes áreas también que se divide el tema de autoridad. Primero es el modelo de liderazgo. Todos sabemos que los liderazgos nos condiciona todo, ¿no? Yo trabajo mucho en una mistura entre el liderazgo auténtico y el liderazgo inclusivo. Creo que hoy día los líderes tienen que evolucionar a una visión inclusiva, es decir, todo dentro, no excluir ningún colectivo, no excluir ninguna persona, sino pedir a cada uno lo que puede dar dentro de lo que cabe. Y si una persona obviamente no da, tendrá que tomar una decisión de salida. Pero mezclando también con el líder auténtico. Balumba en el año 2008 hizo un estudio muy importante en un libro mío anterior que se llamaba Líder Serpa, lo pude exponer, del liderazgo entendido dentro de la autenticidad. El liderazgo auténtico se basa en 4 principios. El primer principio es que te conozcas a ti mismo. Un principio griego que todos sabíamos, a ti mismo, pero el líder que no se conoce a sí mismo es capaz de hacer verdaderas barbaridades, ¿no? Yo creo que en algún comité de dirección he dicho que a los líderes lo que hay que dar es un espejo, pero un espejo muy grande para que se vean reflejados y conozcan sus carencias y sus imperfecciones. Primero, conócete a ti mismo. Segundo, claramente ten una transparencia en tus relaciones. Piensa lo que dices y dices lo que piensas sin ser sincericida. Tercero, un elemento fundamental, un equilibrio, un balance, un procesamiento equilibrado de toda la información. No te fíes solamente de una sola fuente, no te fíes de que alguien te diga algo. Tienes que hacer un procesamiento equilibrado para tener con pensamiento crítico tu criterio propio. Y tercero y cuarto, tener una ética interna, ¿no? Cualquier ética, no es cuestión de decir la ética A o B o C, sino tener unos valores éticos que claramente autorregulen tu conducta. Esos son los principios del liderazgo auténtico que junto al eje del liderazgo inclusivo es el liderazgo más propicio para no generar malestar. Claramente me dices, este es el que existe en todas las empresas, en todas las situaciones. Digo, no, no, no. Pero sí es verdad que existe una tendencia en todas las organizaciones a entender el liderazgo de forma diferente. Luego, diferencia mucho que hay gente, pero no sabe diferenciar el macro y el micro, ¿no? Hay gente que entra a liderar hacia lo menor, el máximo detalle, ese análisis micro del liderazgo tiene un gran problema que claramente choca con la falta de autonomía que hemos visto antes, que es básica. Y hay gente al revés que se queda solamente en las alturas y que nunca entra en la problemática especial. Entonces, ese equilibrio entre lo macro y lo micro también es otro elemento de malestar. Luego hago un gran análisis del acoso. El acoso podría escribir bastante porque obviamente he tenido muchas experiencias sobre el acoso. Ahí vienen 2 o 3 casos en el libro. El acoso tiene un problema desde mi punto de vista muy claro, que es que no hay una cultura de la denuncia del acoso desde un punto de vista edificativo, sino es entrar directamente en la crítica, ¿no? La puesta en marcha del canal de denuncia, que sabéis que es obligatorio desde el 1 de enero en empresas menores de 250, mayores de 250 trabajadores, hay un gran problema en este momento, que es cómo gestionar esa información, que nos ha dado cuenta que hemos puesto una herramienta que no sabemos cómo gestionarlo. Pero bueno, dicho esto, que hay otro elemento de avance que podemos hacer. Los problemas de acoso son variopintos, pero ante todo tiene que existir una forma de gestionar y de considerar el acoso dentro de las empresas. Y aquí no me vale solamente los protocolos, que hay que cumplirlos obviamente con la ley. Lo que me preocupa es que exista una verdadera preocupación por parte de la dirección frente a una situación de ese tipo. Luego están las diferencias. Es muy importante. Hay muchos liderazgos y jefes, autoridades que hacen muchas diferencias entre colaboradores, ¿no? Y eso es un gran problema porque aquel que se basa en enfrentar unos con otros, en generar más clima en el grupo de trabajo natural, va a recibir malestar claramente de la gente. Entonces, en esta parte del libro yo pongo muchos ejemplos del programa de la comparación racional que se llama. Bueno, viene mucho de la psicología económica de Kahneman, donde hace un análisis muy claro de cómo las diferencias o incentivar las diferencias puede generar problemas. Y luego está el balance entre rol y estatus. Hay gente que no identifica cuál es su rol y cuál es su estatus. Y puedes tener un estatus alto y tu rol es trabajar en lo básico, o puedes tener al revés, rol, un estatus muy bajo y te crees el capitán general con plaza en mando, ¿no? Bueno, pues esas son las 5 áreas que el anclaje de autoridad el libro trabaja. Luego está el anclaje de relación, que son los equipos.
Los equipos es muy importante. Hay mucha gente que me dice, no, Javier, eso es lo más importante en el tema de autoridad. Yo digo, es que está todo muchas veces mezclado. Hay un problema de jefe con un problema de equipo, ¿no? Los equipos tanto formales como informales, el equipo natural con el que trabajas como el equipo no natural, aquel que te quedas a tomar unas copas y que es lo que es muy importante en el entorno o en el ecosistema informal de la empresa. También aquí se trabaja mucho los roles y estatus de los diferentes elementos en los equipos, qué rol tú sueles asumir en el equipo, en los trabajos, cómo se lleva, cómo en las reuniones de relaciones. También hay un tema muy interesante que es el contrabalance entre lo individual y lo de equipo, ¿no? Y más ahora con el teletrabajo. Claramente el trabajo individual ahora se ha potenciado mucho con la posibilidad de estar aislado en tu casa. Por lo tanto, hay que cargar mucho las tintas en el tiempo de presencia en las organizaciones, en los modelos híbridos, que son los más racionales. Siempre tiene que haber una carga muy importante de trabajo en equipo. Luego, el problema de los proyectos, la gestión de proyectos. El proyecto es exigente porque tiene limitación de tiempo. Y obviamente todo lo que tiene limitación de tiempo te genera situaciones de microestrés en cumplir los objetivos intermedios, en cumplir con recursos los objetivos de KPIs X y Z, ¿no? Entonces, sí que aquí intento analizar cómo la gestión de proyectos te genera un enorme malestar. Y por último, las dinámicas grupales. Las dinámicas grupales están desde la gestión del móvil grupal, que es un elemento muy importante. Si el entorno escolar se da el móvil, en los entornos laborales se da en muchas ocasiones el móvil, ¿no? Pues hay que saber trabajar esa dinámica grupales. Estas 4 áreas, cada vez, cada una tiene 5 anclajes. No he intentado ser exhaustivo, seguro que hay alguno más, pero sí que son aquellos que a mí más me preocupan, fruto del análisis bibliográfico. Luego vamos a los anclajes de espacio. Esto sabemos mucho lo que hemos dedicado tiempo a la prevención, ¿no? Pero sí que es verdad que el entorno de trabajo nos influye mucho. Los entornos de trabajo generan malestar y hay que trabajar ese entorno de trabajo que genera malestar. Igual que el tema del teletrabajo. El tema del teletrabajo se ha condicionado. Por ejemplo, ahora que estoy investigando sobre el sueño, ¿sabéis que la gente que teletrabaja duerme peor que la gente que no teletrabaja? Estadísticamente. Es un tema preocupante. ¿Por qué? Porque cuando tú eres el que te pones los tiempos y los límites, eres más propenso a generar tiempos inadecuados que cuando tienes un horario cerrado de presencia en una determinada institución. El entorno social de trabajo también es muy importante, como es el entorno donde tú desarrollas socialmente el trabajo. Las actividades Star Role, esto es una cosa que los psicólogos llaman mucho, la conducta Star Role es cuando una persona hace cosas fuera de su horario o fuera de su función por la empresa, ¿no? Y es muy importante ese tema. Y luego está el tema de la movilidad. La movilidad es un clásico, pero cada vez es más exigente en este momento, que la gente no quiere perder tiempo en la movilidad y quiere una movilidad adecuada. Esos son anclajes claramente de malestar de espacio. Luego están los tiempos de trabajo. Y ahí con un capítulo bastante importante de los workaholics o los alcohólicos del trabajo, ¿no? Fijaros que hasta hace poco el, el alcohólico del trabajo era una persona más bien directiva, de un nivel directivo, ¿no? Cada vez más son profesionales, lo que tienen claramente una dedicación muy exhaustiva y no contrabalancea su tiempo de conciliación. Y la conciliación familiar es importante, pero fijaros que cada vez más la fotografía termina también la conciliación personal. Es decir, la conciliación son 3 tiempos de trabajo, 3 tiempos, el tiempo de trabajo, el tiempo de familia y el tiempo personal. Si tu vida solamente es el tiempo de trabajo y el tiempo familiar, tienes un gran problema de equilibrio personal. Se dan muchos casos de digamos, de mala salud mental, la falta claramente de ese equilibrio. Luego, un elemento fundamental es la disponibilidad. Hoy día todos estamos a golpe de móvil y parece que estamos todo el mundo disponible. La no control de tu tiempo personal es un gran elemento. Por eso yo hago tanto hincapié en los protocolos de desconexión digital,
que en España están muy mal regulados, ya lo sabéis, salió en la ley de startups, no hay una ley específica de desconexión digital. Y yo creo que en esta legislatura tendrían que hacerlo para homologarnos por lo menos a nivel europeo. Y luego está todo lo que hablábamos del bienestar digital. Es decir, hoy día tenemos un malestar digital todos, no una persona a otra. Y eso claramente nos está originando un gran problema en sí mismo. También hay mucho más bienestar, por ejemplo, en el tema de anclaje de crecimiento. Hemos visto antes que los temas de propósito son importantes. Por lo tanto, hay malestar en cómo se hace la evaluación. Aquí sí que claramente hay un proceso formativo muy importante de cómo se hacen las evaluaciones en las empresas, ¿no? De cómo se da feedback. La gente no sabe dar feedback y principalmente el feedback negativo. El feedback positivo lo puedes dar, pero el feedback negativo no lo sabe dar. Hay que formar a la gente, saber dar feedback negativo para que no incida en un momento dado en el bienestar de las personas. Luego las políticas de promoción y desarrollo. La gente dice, estos son modelos, no, estos son modelos que inciden en el bienestar de las personas. Si tú no ves posibilidades de promoción en una organización, estás topando un gran elemento de bienestar y estás generando una despreocupación de que tú tengas una obsolescencia programada de tus competencias. ¿Cuánta gente entra en obsolescencia programada de sus competencias y de ahí deriva hacia la salud mental inadecuada? Es muy importante. Luego, la psicología del trabajo ha investigado mucho la justicia y la equidad. La justicia no es lo mismo que la equidad. En el libro lo desarrollo yo un poco como la sensación de que frente al mismo problema se da una misma solución es diferente a la justicia. A veces al mismo problema no se puede dar la misma situación porque son claramente situaciones diferentes. El contexto influye mucho en la respuesta de justicia, ¿no? La obsolescencia de competencia que estaba hablando. Y luego también cómo se trabaja la salida de los despidos. Si está claro de que la gente que está mucho tiempo en el paro tiene que pagar grandes problemas de enfermedad mental, gestionemos bien los despidos. Eh, yo critico mucho, ahora mismo que ya sabéis que hay una obligación de un plan social en cualquier ERE. El plan social se ha convertido en un cumplimiento. Contratan unos cursitos y la gente la dejan que haga esos cursitos. Ese proceso de acompañamiento, que hay una parte psicológica muy importante, es importante. Y una empresa se mide por cómo trata a la gente que despide, porque la gente despide con quien habla más, es con la gente que está dentro. Por lo tanto, la visión de bienestar de la gente que está dentro también es mucho motivado por la visión de cómo la gente que sale habla de cómo ha sido tratada en el proceso de salida. Ahí hay un elemento muy importante. Luego, la experiencia empleado, la socialización, los principios de trabajar en una empresa. Está demostrado que la socialización hace mucho, los 100 primeros días condiciona mucho la evolución del bienestar de las personas en las empresas. No solamente si les enseñas todo lo que hay, sino esa acogida psicológica que tienes, emocional, que hace que estés en un trabajo que quieras estar. También la retribución, como bien sabéis, es una condición higiénica y económica, pero fijaros, no es tanto la retribución en cuanto a cantidad, sino en cuanto a la forma de retribución. La existencia de retribuciones arbitrarias de variables es uno de los elementos que más generan malestar en las organizaciones. Luego la comparación, la gente, todo el mundo se está comparando. Cuando la gente me dice, en España hay dos cosas que no comprenden todas las personas que vienen de fuera. Yo he trabajado durante muchos años en multinacional. Uno es que todo el mundo se conoce lo que gana el otro, es decir, todos conocemos la nómina del otro. Y el segundo elemento que la gente no hay es que aquí todo el mundo nos estamos comparando en cualquier momento, ¿no? Nuestra obsesión no es que nosotros ganemos mucho o mal por lo que hacemos, sino qué es lo que ha ganado el de al lado y por qué yo he ganado menos, ¿no? Por lo tanto, hay que hacer políticas donde la comparación no sea factible o donde la comparación, entre todo, o la declaras directamente para evitar que sea algo a descubrir o trabajas la comparación desde un punto de vista más científico, ¿no? También es muy importante ver que la experiencia de empleado hay mucha diferencia dentro de la propia empresa. Por eso es muy importante los análisis de bienestar o de clima laboral o de prevención o de riesgos psicosociales para identificar en qué áreas son aquellas donde existe en un momento dado una mala experiencia de empleado. Y eso correlaciona claramente con el clima. Bueno, pues esto se resume en esa rueda. Es decir, la rueda de bienestar es que para el bienestar tienes que trabajar el trabajo per se, el jefe, los equipos, la cultura, el espacio, el tiempo, la carrera, las condiciones laborales, la
estrategia y cultura de la empresa y la adecuación y desarrollo personal. Si os dais cuenta, esos 10 áreas es un queso donde te permite a ti identificar dónde tienes como empresa problemas de bienestar. Y a lo mejor lo que tienes que poner foco es en rediseñar tus puestos de trabajo, tus turnos, tu dimensionamiento del trabajo, o tienes un problema de liderazgo, o tienes un problema de carrera de profesional, o tienes un problema de tiempo de trabajo. En el libro lo que he intentado es ser muy pedagógico para ver claramente con esta rueda, saber dónde tenemos los problemas. Y luego hacer pues un típico cuestionario. Ahí tenéis, por ejemplo, mi cuestionario actual. Yo estoy adecuado en tarea, estoy muy significativa con la autoridad. Bueno, si soy el presidente de mi empresa, si no estoy de acuerdo con mi forma de liderazgo, tengo un problema, ¿no? Pero en cambio, pues yo estoy un poco escaso en relación y tengo un problema de ahora mismo de que antes me identificaba más con más gente de que me han hecho presidente, casi me relaciono con menos grupos y obviamente tengo un problema de bienestar a veces de relación. Estoy adecuado en bienestar de identidad, me gustaría más, pero bueno, estoy adecuado. Tengo un problema de espacio de trabajo, claramente. ¿Por qué? Porque, bueno, tenemos un espacio de trabajo que a mí me gustaría cambiarlo en sí mismo, a otra cosa que lo pueda económicamente. Tengo un problema de tiempo de trabajo. Obviamente me gustaría que los tiempos estuviesen más acompasados, pero teniendo Iberoamérica, que tengo 5 delegaciones en Iberoamérica, bueno, 6 ahora ya, pues por las tardes me tira de Iberoamérica y por la mañana a España y al final pues tengo los tiempos que tengo, ¿no? Sí que tengo un buen bienestar de crecimiento, tengo un bienestar de experiencia de empleado adecuado, estoy muy adecuado con la estrategia de imagen empresarial que tengo y estoy adecuado en el cambio personal. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que hay esa herramienta de autodiagnóstico para que cada uno pueda ver cómo está su bienestar en un momento dado. Y eso sí que está en salud mental, porque yo sé que tengo que incidir mucho en mi espacio de trabajo, en mi tiempo de trabajo, en mis relaciones, porque ahí es donde tengo yo, donde estoy jugando el malestar de mi puesto de trabajo o de mi trabajo, ¿no? Y nada más, y ya para acabar simplemente, y estar atento a vuestra pregunta, pues decir aquí un poco lo que tenéis. Es decir, a mí me gusta siempre un modelo muy de Hegel, ¿no? Que decía que toda la vida tiene una infraestructura, una estructura y una superestructura. Hay que trabajar mucho la infraestructura con trabajar mucho que el empleado esté en el centro de la gestión de recursos humanos. Luego la estructura, hacer los procesos adecuados y luego tener una cultura importante del ser humano, ¿no? Entonces, lo primero es la voz del empleado, escuchar al empleado. Yo creo que a pesar de que queda muy bonito, en España se escucha poco al empleado, ¿no? Se habla mucho desde recursos humanos, se escucha poco. La escucha activa es la que te permite saber dónde está el bienestar de tus empleados, si está en problema de tiempo, un problema de espacio, un problema de liderazgo o lo que sea. Luego que los procesos estén diseñados para los empleados, no por el Departamento de Recursos Humanos o la de alta dirección pensando que es lo mejor, ¿no? Yo muchas veces cuando me preguntan cuál es el mejor proceso de evaluación de rendimiento, digo, aquel que los empleados crean en él, no es otro más. Hay que preguntar mucho a los empleados, sino hacer un proceso sin tener en el centro el propio empleado. Y luego, claramente, una visión de qué es importante el bienestar. Si hemos determinado que el bienestar genera productividad y que la productividad genera riqueza, pues obviamente tenemos que tener en la cultura y en la estrategia de la empresa un criterio de bienestar. Bien, pues esto es un poco lo que en este libro he podido investigar, he podido desarrollar. Y sí es verdad que existe un gran interés en la salud mental, pero ya vuelvo a insistir que no hay que psicologizar la empresa. Y fijaros que soy doctor en psicología, ¿no? Hay que meter desde la normalidad, identificar aquellos ecosistemas tóxicos que existen para las personas y que no todos son los mismos. Dependiendo del puesto, dependiendo del lugar, de la zona, tienes un determinado ecosistema inadecuado. Pero sí que tenemos que hacer políticas que estén centradas en generar bienestar. Una buena política de diversidad es una buena política de bienestar. Si no influye el edadismo, si no influye la diversidad de género, si no influye la diversidad cultural, si no influye la diversidad académica, que no es de una cosa a la otra, es un gran foco claramente de bienestar. También son todas las políticas que están enclavadas en el crecimiento personal. Hay gente que también me debate por ahí que el crecimiento profesional no tiene nada que ver con el crecimiento personal. Digo, pues no sé dónde estará, pero yo según me hago más persona,
puedo crecer como profesional y a la vez no se puede separar ser buen profesional y crecer tú como persona, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay toda una amalgama muy interesante de análisis de bienestar. Y lo que he intentado esta pequeña aportación mía es poner encima de la mesa un análisis integral, integrado de los factores que influyen con toda la bibliografía que he podido repasar de psicología del trabajo. Y bueno, pues creo que son ahora mismo y media. Y obviamente lo que habíamos hablado. Yo a vuestra disposición cualquier pregunta que tengáis. A mí me encantará responder cualquier pregunta que tengáis y si no, ahí tenéis os doy mi correo electrónico y me llamáis o me enviáis lo que queráis. Pero bueno, dispuesto a cualquier pregunta que tengáis. Como comentaba en el chat, abrimos la participación a todos aquellos que quieran hacer algún comentario o hacer alguna consulta, aprovechando el ponente que tenemos. Si no, yo voy aventurando mi primera pregunta. Me quedaría aquí Venga, mucho dime. de charla, pero te voy a preguntar. ¿Existe algún método o está diseñado o está replanteado algún método para hacer un poco el estudio de estos distintos anclajes que nos comentas? Porque sí nos recuerda en algún sentido, por lo menos a los que estamos ahora en la parte de prevención, a estudios psicosociales, pero vas o profundizas también un poco más en el área de recursos humanos o por lo que he visto. ¿Se abordaría todo a la vez? Sí, ¿Se propone abordar punto a punto? yo te digo, yo estoy en contra de las separaciones orgánicas, ¿no?, que existen en las empresas. Esto es prevención y esto es recursos humanos. Y yo creo que la gente de prevención tiene que estar metido más en la gestión de recursos humanos. Esa es mi opinión, ¿eh? Desde el principio. Y yo estudié temas de prevención y he sido director de recursos humanos. Creo que no se puede dejar solamente una respuesta de experto a la gente que hace prevención de riesgos laborales, sino que hay que meterse dentro de las políticas de recursos humanos. Una buena política de desarrollo es una política de generación de salud, ¿no? Una buena política de reconocimiento es una buena política de salud, ¿no? Entonces, yo, frente a las encuestas de riesgos psicosociales que se hacen desde una perspectiva, y las encuestas de clima laboral que se hacen de otra perspectiva, yo estoy apostando por un modelo que llamo encuesta de bienestar, que es un mixto entre ambas dos cosas de la prevención psicosocial y cojo cosas del clima laboral. Creo claramente que hemos hecho una división artificial, bien sea porque cuando se crea una ley se crean unas formas, unas figuras que hay que cumplir. Y claro, yo veo mucha gente de recursos humanos que no entra en analizar el impacto que tiene una política de recursos humanos en los temas de salud laboral, porque dice, va, eso lo hace prevención. Y la gente de prevención que no le dejan, porque les acortan el espacio y solamente se meten en temas muy operativos y no ven una visión un poco más estratégica. Creo que hay que evolucionar en mezclar recursos humanos con prevención de riesgos laborales. Lo siento porque hay gente que defiende punto de vista totalmente diferente a mí, pero obviamente yo lo digo desde un punto de vista que creo que muchas cosas que se hacen en recursos humanos inciden mucho, mucho, mucho en la salud mental de las personas. Y las cosas que salen en prevención de riesgos laborales, a veces la gente de recursos humanos la tiene muy poco en cuenta, según mi criterio. Más Totalmente de preguntas. acuerdo. ¿Alguna pregunta tenéis más? Si no pregunto yo, ¿eh? Que no me molesta Javier, sí, preguntarme a yo mí. me voy a atrever. Bueno, primero, tengo tu Carlos, libro, que lo sepas. ahí, estás viéndolo. Muchas gracias por haberlo. Es una excelente guía porque es exhaustivo, el enfoque me gusta muchísimo. Yo también apuesto, sin ninguna duda, lo tengo claro, por la parte del bienestar. Esa vinculación que haces del bienestar con la productividad está muy bien. Bueno, y está muy actualizado. Está incluido el bienestar digital. Bueno, perfecto. Yo te voy a preguntar por algo que es menos técnico, aprovechando que tienes esa visión amplia. La pregunta es, ¿eres optimista en cuanto a que estamos mejorando de manera significativa las empresas en relación al cuidado de la salud integral, pero sobre todo la salud mental dentro de las propias empresas? ¿O vamos demasiado lentos? ¿Y por qué? Bueno, los temas de velocidad depende a que le guste ir deprisa y despacio, es decir, que ahí yo no me voy a meter. Pero vamos, yo te cuento.
yo estoy orgulloso de las nuevas generaciones. Cuando digo esto, la gente me dice, bueno, Javier, es de la primera persona que siendo de baby boomer dices que es muy buena las nuevas generaciones. Porque han quitado un estigma que había anteriormente, que era ir al psicólogo, ¿no? Durante un tiempo ir al psicólogo en este país, por lo menos cuando yo era joven, era estar loco. Entonces ya identificaban psicólogo con locura, ¿no? Con lo cual nos acercaban al consejo psicológico. Y yo os digo que la mayoría del consejo psicológico va por la normalidad. Son problemas que tenemos todos en nuestro día a día, separaciones, hijos que no estudian, bueno, situaciones de ese tipo que obviamente se pueden cronificar en una enfermedad si no son tratadas previamente desde un punto de vista de la salud mental que impone un consejo psicológico. Por eso soy optimista por ese tema. Luego soy más pesimista porque no sepamos aprovechar el filón que nos ha traído la pandemia y convirtamos estos temas en algo cosificado. Hay gente, hay empresas que dentro de la atención al empleado, pues igual que hace economatos o hace compra más barata, pues pone psicólogo o como una atención al empleado. Eso es una cosificación de un problema y vuelve a poner el foco en que yo te subvenciono, pero el problema es tuyo, empleado, no es el problema de la empresa. En el libro quiero dejar claro que tiene mucha responsabilidad la empresa de tener el ecosistema tóxico. Igual que digo que la empresa no es responsable de la felicidad de nadie, sí es verdad que es responsable de que no exista ecosistemas tóxicos. Por lo tanto, tengo un peligro, que es el peligro de que la utilización del psicólogo se convierta en un commodity dentro de las empresas de atención al empleado y acabe siendo como la hora que te subvenciono de fisioterapeuta o como cualquier otra cosa y banalicemos la importancia de la salud mental. Y sí que es verdad que las nuevas generaciones han emprendido un camino de entender la normalidad de un consejo psicológico, ¿no? El boom de la telepsicología que estamos viviendo en este momento. En un año y medio en España han pasado de tener 2 plataformas de telepsicología a tener 375. Yo llevo un registro porque llevo el observatorio de las plataformas de telepsicología por el Colegio de Psicólogos de Madrid. Y claro, es un boom debido a que el consejo psicológico está tomado como elemento normal, ¿no? Cuando la gente me dice, pero ahora hay más problemas psicológicos que antes, digo, yo creo que había lo mismo, lo que pasa es que ahora se cuentan, ¿no? Porque ahora se puede ir al psicólogo, ahora se puede decir que yo tengo un psicólogo, que estoy trabajándome tal problema. Antes la gente no lo contaba claramente. Y que hay un aumento de suicidios en los temas jóvenes, claro, eso es un elemento muy preocupante, pero eso es una condición de que hemos sufrido un impacto enorme con el COVID de gente muy vulnerable, porque claramente tampoco estamos preparados, ni los padres, ni nadie, a la vulnerabilidad de una pandemia. Ahora se nos ha pasado, pero los primeros días de pandemia teníamos miedo a salir a la calle, porque íbamos a morirnos. Ese elemento de vulnerabilidad que hacía muchas generaciones que no vivíamos la raza humana, pues ha generado un shock mental muy importante en muchos jóvenes. Yo siempre lo dije, nos hizo caso en su momento, que yo, la salida del COVID, lo que haría no sería tanto un programa de salud física, sino una intervención muy fuerte de salud mental. Pero bueno, sí que es verdad que eso irá cambiando en un momento dado. No hay que acusar tanto a las redes, sí a que las redes suplen un vacío de que la gente se siente vulnerable. Yo creo que es la muerte. La gente tiene que hablar más de la muerte. Es un tema que obviamos rápidamente. Ya se nos ha olvidado los problemas de la pandemia, etcétera. Y entonces eso sí que genera una indefensión personal cuando no tienes asumida que la muerte es un elemento natural, ¿no? Yo que vengo de pueblo, yo te os digo que los pueblos, la relación tan natural que se tenía con la vida, la hemos ido perdiendo y creo que es un elemento muy preocupante a nivel de suicidios que hay ahora mismo en la juventud. Pero bueno, esos son problemáticas diferentes, pero a la pregunta que tú me dices, yo soy optimista, que es un optimista realista, que además coincide mucho con que yo soy de pueblo y de Palencia, lo que somos de Palencia somos del pan pan y del vino vino. Ser optimista pero realista. Yo creo que vamos en mejor en muchas cosas, no hay por qué pensar en un elemento negativo, pero sí que es verdad que hay que ser muy realista, que hay muchos peligros en nuestro alrededor. Es igual que cuando hace poco también me preguntaron sobre la inteligencia artificial, sobre todo son obras humanas,
tenemos que ser positivos en el sentido de aceptarlas, pero tenemos que regularla, tenemos que analizarla y tenemos que verla. Pero no nos tenemos que llenar de un pesimismo desde el principio, porque si no, claramente tildamos un elemento fundamental. El ser humano ha sobrevivido, tiene supervivencia, porque se ha sabido adaptar a los cambios de entorno. Nuestra gran capacidad es nuestra adaptación al cambio de entorno. Por lo tanto, esa capacidad de adaptarnos no tiene que permitir que cualquier situación que tengamos podamos combatirla desde nuestra capacidad de adaptación. Pero sí, yo ya te digo, soy optimalista sobre esta situación. Bueno, No sé si alguna participación. Hay una pregunta en el chat, Sandra. Comentan por aquí, es un tema súper interesante, gracias por compartir sus conocimientos, tiene un enfoque muy actual y holístico. Y después dice, muchas gracias por el conocimiento que nos has trasladado, Javier. ¿Cómo crees que puede afectar el teletrabajo al retomar el 100% de la presencialidad y otras, por otro lado, apuestan por remoto 100%? Dos puntos de vista muy distintos. y ambos dos equivocados. Vamos a ver. No podemos volver a la presencialidad total, porque sí que claramente el teletrabajo te da unas condiciones adecuadas de posible conciliación. Está demostrado que los modelos híbridos, en los cuales tienes una dosis de tu día a día en teletrabajo y una dosis de tu día a día en presencialidad, es adecuada. Si es 2-3 o es 3-2, es decir, 3 días presenciales, 2 días teletrabajo, es 2 días presenciales y 3 en teletrabajo, tengo dudas y los estudios no están claros. Lo que sí está claro es que la excelsa presencialidad no atrae al talento. La gente con talento quiere tener alguna dosis de teletrabajo y de hecho lo están sufriendo las grandes Big Four, que son competencia mía en algunos aspectos, cuando yo tengo una tasa de rotación con una política híbrida de teletrabajo mucho más baja que la que tienen ellos. Y en cuanto al teletrabajo 100%, es que no es posible, porque no generas cultura, no generas relación. Hay que abrazar a los compañeros y yo por mucho que intento abrazar este ordenador, no puedo abrazarlos. Es decir, es muy importante una dosis de presencialidad. E incluso está demostrado cosas muy curiosas, ¿no? Que la gente que teletrabaja duerme menos, que lo decía anteriormente, que estoy investigando yo ahora. Claro, ¿por qué duerme menos si estás en tu casa, tu trabajo? ¿Por qué? Porque claramente tienes el apoyo social de sentirte que lo que has trabajado es suficiente. Por lo tanto, híbrido, que el 100% presencial, que la Big Four se están quejando ya de su decisión, a la visión que dijo Amazon, que ha tenido que corregir, que dijo 100% teletrabajo. Ya se ha dado cuenta que eso se le estaba cargando la cultura de la empresa. Yo creo en un proyecto híbrido. ¿Qué dosis de híbrida? Pues la que podamos tener. Obviamente, si yo tengo un becario, tendré que tener mucha presencia, porque por mucho que queramos, al becario tienes que tener osmosis del becario, ¿no? Entonces, claro, la dosis de presencialidad y otro es una dosis consensuada y planteada en cada uno de los negocios y empresas. Luego hay empresas que no puedes tener teletrabajo por el concepto que está. Y esas empresas que no puedes tener teletrabajo tendrás que tener flexibilidad horaria, a intentar que la gente tenga la capacidad por lo menos de flexibilidad horaria, ¿no? Que tengas autonomía en los tiempos de llegada y de salida. Todos esos son temas que está demostrado que inciden mucho en la salud. Muchas gracias, R, por la cuestión planteada. Muy bien. Bueno, un placer. Oye, cualquier cosa que queráis, meteros en mi LinkedIn, aquellos que queráis, os admito, ya sabéis, Javier Cantera Herrero y cualquier tema que tengáis de psicología aplicada a la empresa, va adelante. Hoy he recibido mi nuevo libro, porque este ya, el de salud mental fue el anterior, y me acaba de llegar, espera, os lo enseño para que veáis, porque me acaba de llegar hace ahora 1 hora o 2 horas antes de... El nuevo libro que lo presentó el día 28 se llama Talento, Empresas y Cultura, ¿no? Es un manual de 300 páginas donde explico, aquí me he ido más a la parte de recursos humanos, cómo prever
cambiando los modelos de recursos humanos, la salud mental de las empresas. Y bueno, estoy contento porque es una obra bastante interesante desde el punto de vista de proporcionar a las empresas herramientas que pueden aplicar de los entornos de este tipo. Y nada, y hoy mismo empiezo ya mi siguiente libro, que vamos a intentar hacerlo sobre bienestar en digital, que es lo que más me preocupa ahora mismo, es el malestar que nos origina estas queridas máquinas que tenemos todo el día delante en este momento, ¿no? Pero bueno, cualquier cosa que queráis de psicología, pues aquí estamos. Tema de interés, el bienestar digital y cómo nos va a afectar, incluso lo que mencionabas antes, la inteligencia artificial que se viene acercando y cómo los empleados vamos a adaptarnos y las empresas también, las organizaciones, se pueden adaptar a ellas, cómo nos van a facilitar a futuro. No sé si algún compañero a través del chat, alguna pregunta más. Agradecen por aquí con nuestro granito de arena diario, estos ecosistemas irán mejorando. También agradecerte, Javier, esta primicia que nos acabas de dar. Habrá que plantearse ese próximo libro, también hacerle una revisión. Agradecerte el tiempo, Cuando agradecer a queráis. todos agradecer a todos los participantes y Carlos, te dejo cerrar si quieres la jornada. No, perfecto, Sandra. Javier, muchísimas gracias. Sandra, muchísimas gracias a ti también. Y nada, nos emplazamos a que continuamos con lo que estamos haciendo dentro de nuestra profesión. Tenemos esa referencia del nuevo libro, del anterior libro de la salud mental en la empresa de Javier, para cualquier consulta que podamos hacerle a él. Y nada, lo dicho, con lo que tenemos un buen conocimiento, pues hagamos útil ese buen conocimiento que tenemos, que es lo que nos queda. Insisto, muchísimas gracias a todos los asistentes, a Sandra y a ti, Javier. ¿Vale? A vosotros. Gracias. Un abrazo. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Tardes. Chao.